¿Qué tal? Buenas noches. La mesa se llama Visiones Colectivas para Construir Nuevos Imaginarios. Generaremos un espacio de reflexión y discusión sobre la producción cultural y política de las disidencias sexuales y de género, desde las distintas investigaciones y análisis de contexto actual. Depende de ti, Pax Reina, persona de género no binario, artista, investigadora y gestora cultural. Ha creado y participado en diversos proyectos artísticos y culturales vinculados a las luchas por los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, directora del Observatorio de Género y Cultura y Festival Hecho por Mujeres y Disidencias. En el 2022 publicó la cinta Ancha, Brechas de Género en el cine peruano. Y en el 2023, 40 ml de menstruación. Bienvenida. Pásale, sube y pásale. Solo tenemos un problema, que no. ¿Dónde lo vas a proyectar? ¿En tu rostro? Sí. Dale. ¿Sí? ¿Te lo doy? Sí, se me lo pasó. Un aplauso para Pero ahí no tenemos internet acá. Yana Camacho, Ahí no se puede compartir. periodista de profesión, actualmente cursa la maestría en Política Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es defensora de derechos humanos y es la actual coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de LGBTIQ+ del Perú. ¿El wifi? Realiza una labor de incidencia política con el objetivo de lograr el respeto de los derechos humanos de las personas trans. Además, dicta talleres de capacitación y sensibilización a las autoridades, tomadores de decisiones y al público en general. Como periodista, realiza un destacado trabajo al visibilizar la realidad de los hombres y mujeres trans del Perú, lo que ha llevado a ser un referente para los medios de comunicación y su comunidad. Bienvenida, Diana Camacho. Ximena Salazar, doctora en Antropología por la PUC, magíster en Antropología Cultural, con especialización en Ciencias Sociales y Estudios Latinoamericanos por la Universidad Johann Wolfgang, diploma superior en Ciencias Sociales con especialización en Género y Políticas Públicas, investigadora por más de 20 años, especialista en investigación cualitativa, habiendo participado en numerosas investigaciones y evaluaciones en el área de salud sexual, reproductiva, VIH, sexualidad, género y diversidad sexual. Es autora de le voy a decir que lo mueva, que se mueva, en estas bajamos áreas. el ecran y proyectas Bienvenida. las olitas. ¿Eso sí lo tienes ahí? ¿Las notas? Se supone que sí. Sí. Voy a revisar. Arturo Dávila, escritor, cineasta y gestor cultural transmarica, cuya exploración artística alcanza la identidad, el género, el cuerpo, territorio y la memoria. Actualmente en travesía literaria con su novela Historias Cablas del 2023, ganador del libro LGBTIQ del año de no ficción del 2023 y la difusión de los proyectos audiovisuales de Generades, el primer reality trans del Perú, y de Amares Amores, un encuentro íntimo entre amores trans. Espérate, primero, en el 2022. Reside en primero Lima, descárgalo. donde continúa su labor en Transarte, organización reconocida como punto de cultura del Perú ahora y abre como uno de los las olas. coordinadores de Celora Producciones, Atrás. una productora trans que apuesta por el trabajo está? colaborativo No, de proyectos en el y artistas entera. disidentes. Bienvenido. Acá. Tiene entera ahí. No. ¿Qué está ahí copiado? Acá. Toma. Ahí está. Buenas, El ¿cómo 5, están? por Buenas favor. noches. Buenas noches. Ya, ahora baja el ecran. Bueno, seguimos en esta quinta edición de la ¿Bajo? forma No más. desobediente. Desobediente siempre. Regio, va a haber un fondo, me encanta. Habíamos desistido del fondo pensando que nos iba a tapar,
pero esta reubicación ha logrado otras cosas. ¿Se ve correctamente ahí en la transmisión? Sí. Bueno, esta mesa está bastante interesante porque tenemos distintas miradas. Ahora fácil, hay que frisearlo. Visiones colectivas para Pues se construir nuevos imaginarios, ¿no? Frisearlo un ratito. Lo que acaban de ver, por ejemplo, es una construcción Ya, ahora sí, de un nuevo abre el imaginario, PPT. ¿no? Un reality show que no es un reality show, pero que de hecho es un documental que habla del contexto trans, de las terapias de conversión, de los asesinatos también, sin poner delante el filtro del dolor, conociendo las personalidades de las personas, las ancestralidades, incluso los deseos, ¿no? Y ante eso, esta mesa viene aquí a conversar, a dialogar, a reflexionar juntos. Yo voy a estar entre moderar y Ya, lo del friseo. Ya. Las preguntas, antes de poder mostrarlas, me gustaría saber si quieren decir algo, un poco más sobre eso, o solamente empezamos con preguntas, son dos rondas. Yo voy a dar una pregunta, contestamos. Ya, te tienes aquí. Y luego, Cosita, ya. otra pregunta, contestamos. Seguramente va a haber un intercambio de preguntas, si van a decir, bueno, ya vamos a escoger a uno, ¿les parece? ¿Me gustaría empezar diciendo algo antes de las preguntas o estamos bien? Buenas noches con todos. Quería felicitar en realidad a los organizadores de La Pluma Desobediente. Y qué pena, yo pensé que de verdad era un reality show y que iban a seguir varios. Me gustó mucho. Sí, me gustó mucho sí, lo que falta siempre, ¿no? Me gustó mucho el diseño, la forma positiva en decir las cosas y esa forma lúdica, un poco infantil también, que estaba pensando que incluso se podría pasar en los colegios. Un par de cositas, pero yo creo que no tendría ningún problema. Pero quería felicitarlos por eso. De hecho, cuando lo pensamos como equipo, decíamos, queremos hablarles a quiénes. Y la respuesta colectiva fue a las adolescencias trans y a quienes trabajan con adolescencias trans. Hemos intentado llevarlo a universidades donde haya psicología, derecho, medicina, pero no ha habido mucho interés. Igual está liberado en internet si se quieren pasar por una tía, prima, Para que se ponga luz. cualquier tipo de relación vincular no funcional está ahí, liberado en YouTube y está por capítulos, ¿no? El intentamos hacer cada jueves a las 7 de la noche en esa época y como que pasábamos un tráiler para causar expectativas sobre un reality que era de degenerados, ¿no? Y pasábamos capítulo por capítulo cada semana. Fue una travesía muy interesante y exhaustiva porque fue convivir realmente todos. Era producción, técnica, participantes, el títere, que es un showstar. De hecho, me gusta aprender minutos mucho, entonces es mi culpa de ser un títere. Pero queríamos eso, que sea cercano, ¿no? Que no tenga palabras difíciles y que sea real, que haya personas que estén realmente conviviendo y estresándose por cocinar. La desesperación al cocinar fue real porque les dijimos que tenían 45 minutos y a los 15 les dije, les quedan 10 minutos. Realmente la intención. Bueno, ahora sí, entonces empezamos con las preguntas. Muy bien. En esta mesa, la primera pregunta que proponíamos era, desde sus campos de análisis, militancias e investigación, ¿en qué situación de derecho consideran que nos encontramos como poblaciones LGBTIQ+, o disidencias sexogenéricas? ¿Quién quiere empezar? No puedo decir siempre la izquierda, entonces. Bien, gracias. Ya, empiezo yo. ¿Sí? Yo había una básica por la culpa que no somos adelante, siempre hablar aquí. Pero para organizar mi idea, si no luego me olvido de lo que iba a decir.
Gracias. Todo este streaming está hecho por Celogra Ya Producción. está. Es el momento de edición. Pueden seguirnos como Celogra Producción. Jimena, ¿sí? Nos movemos si quieres Ay, lo un siento. poquito. No, tranqui. Está bien, bebé, eres corto, no pasa nada. Vamos a ese momento. Sí, claro, sí. Ya, otro por acá. Ya. Pero, Memo, ¿Seguimos? véanse un poquito más acá. Ahora sí. Sí, mejor. Ya, sí. Luego no nos ven. Todo lo que hablen por acá va a sonar en inglés. Ok. Ya, la primera pregunta que se planteaba para ahora era, desde nuestras miradas, en qué situación estamos con respecto a nuestros derechos. Entonces, ¿perdón? 3 horas. ¿O qué creo? Claro. Entonces, bueno, yo me dedico a las artes, a la gestión cultural y a la investigación. Entonces, lo que voy a comentar es en torno a ello. Y creo que la forma más clara, al menos para mí, de responder esto es un poco revisar lo que ha pasado en el último año, en realidad, ¿no? Y eso nos da todo un panorama de en qué situación estamos justamente. Ya, entonces, para esto, esta bella imagen que ven es del afiche de la peli Invasión Drag de Alberto Castro. Es uno de mis afiches favoritos del cine peruano, por eso lo he incluido ahí. Bueno, y ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Ya, entonces, para ver qué ha pasado en el último año. Bueno, como ya todos sabemos, actualmente no vivimos en democracia. La señora que ustedes ven se ha encargado de ir eliminando e ir retrocediendo en las muy poquísimas cosas que parecían que estaban ganadas. Ha habido más de 130 muertos en las protestas cuando ella inició el gobierno. Está apoyada por el Congreso, por distintas instituciones y por distintos actores políticos también, como el señor de abajo, que todos sabemos que es ultra conservador, que es el Opus Dei, que es homofóbico, que es transfóbico, que eliminó la gerencia de la mujer, de la Municipalidad de Lima, también de cultura. Además siempre viene el paquete, ¿no? Siempre los ataques a los espacios que hay para los derechos de mujeres y personas LGBT se busca eliminar a la par que los culturales. Y bueno, son una gran dupla, ¿no? Y acompañados de muchos otros actores que actualmente están en los distintos niveles de gobierno. La siguiente, por favor. Y este es como hito 1, ¿ya? Hito 2 son estos dos documentos que, bueno, el primero es el decreto supremo que, a través del cual se identificó las identidades trans como enfermedades, ¿no? Eso fue el año pasado y el documento que ven abajo es una ley que se aprobó hace un mes más o menos de la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes, que lo que busca es evitar el acceso a servicios, a los baños públicos de personas trans, ¿no? Eso disfrazado de una supuesta protección a los niños, niñas. Entonces vemos cómo la presencia de estos actores políticos se transforma en documentos oficiales que buscan quitarnos lo más básico, que es el acceso a servicios higiénicos, ¿no? O sea, ¿qué más básico que dónde podemos orinar y cagar, ¿no? Y hacer lo que debemos hacer, ¿no? Que eso. Y bueno, el siguiente, ya, luego eso pasa al siguiente, ¿no? ¿Qué pasa acá? Está el señor Mullante, que lo queremos mucho, y él el año pasado decidió abrir una comisión investigadora para el Ministerio de Cultura porque no está de acuerdo, no le parece que
el Estado peruano deba financiar ciertas películas, ¿no? ¿Qué películas son las que al señor no le parecen que deben ser financiadas? Son películas obviamente que tienen que ver con temas de género, donde hay personajes LGBT en estas películas y que tienen diversos contenidos políticos, ¿no? Estos son las pelis que son, no merecen tener el apoyo del gobierno, el financiamiento del gobierno, que al final es dinero de todos nosotros, ¿no? Y abajo está la congresista Tudela, que promovió la ley de cine que fue aprobada al mismo tiempo que aprobaron esta ley de indemnidad. Por eso les digo que como que se incluye en el paquete. Justo antes de que aprobaran esa ley, aprobaron la nueva ley de cine. Y es una ley que básicamente hace que solo aquellas películas que son pensadas de forma comercial puedan hacerse. Entonces, todas las personas que buscan hacer una película bajo lógicas que no responden al mercado, no lo van a poder hacer porque para recibir financiamiento te ponen un requisito de que ya tengas cubierto el 30% de los fondos que necesitas para tu película. Eso quita la gran mayoría de cineastas y sobre todo las personas que tienen menos acceso a recursos, ¿no? ¿Quiénes son? Personas LGBT, personas de distintas regiones, personas que no tienen acceso a estos círculos más privilegiados de cine, ¿no? Que no tienen estas grandes productoras, no tienen contactos, en fin, todo lo que necesitas tener para entrar en este grupo como hegemónico del cine que sí tiene posibilidades de recibir dinero de estas productoras que hacen sobre todo cine comedia, terror, ¿no? Y lo siguiente, pusieron el siguiente ya. El siguiente punto ya es cómo se transforma la presencia de estos personajes, el diseño de políticas públicas, la movida de los congresistas en el sector cultural, ¿no? Que son dos censuras, que son censuras claramente y directamente, que es la primera es la censura que sufrió la librería Fabla Salvaje, que es una librería que está en Arequipa, que recibió uno de los fondos del Ministerio de Cultura, uno de los premios de la Dirección del Libro. Con ese financiamiento que recibieron, pues podían programar diversas actividades durante el año, el periodo que cubría este fondo, y programaron una presentación de un libro sobre violencia del Estado. Violencia del Estado en conflicto armado interno y en las protestas que hubo cuando Dina tomó el poder. Entonces el ministerio lo que hizo fue denunciarlos. O sea, el Ministerio de Cultura del Estado peruano denunciando una librería independiente en Arequipa por la presentación de un libro, cuando la librería había ganado el fondo y el hecho de haber ganado el fondo hace que tú tengas que poner el logo del ministerio en todas tus actividades. Entonces el ministerio dijo, yo no te he dado permiso, a pesar de que no se tiene que pedir permiso porque es parte del premio, y los ha denunciado. Todo eso es como una amenaza, ¿no? Una amenaza a todo el sector. Y ahora, lo conversábamos con Arturo también en otro momento, todos los proyectos culturales están siendo sumamente observados, te piden información de quiénes son las personas exactas que van a participar en las actividades, cuáles son sus biografías, sus trabajos, información de las películas que pasamos, de las obras que presentamos, así como micro, parece que de pronto hay un montón de trabajadores que aparecieron en el ministerio que tienen todo el espacio para poder revisar cada cosita de todos los proyectos culturales que han ganado los fondos. Y abajo está la obra María Maricón, que fue censurada también, que le han tenido que cambiar el nombre para poder presentarla, y que además de pronto todo el mundo estaba interesado en una obra de teatro de alumnos de una universidad, ¿no? Como algo nunca antes visto. Y todos se movilizaron y organizaron y dijeron, no, ¿cómo va a ser posible esto? Y bueno, se bajaron la obra, se bajaron el festival. Ahora la última, porfis. Y de forma complementaria a esta censura que está claramente vista en estos ejemplos, está la información oficial que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno a través del INEI, ustedes saben, hace censos, hace encuestas, hace un montón de cosas, y te dicen cuáles son las características de la población peruana, o de alguna ciudad, de una región, de un grupo etario, etc.
esos dos informes salieron el año pasado. El de arriba es sobre consumo de cine y audiovisual, y el de abajo es sobre las características de trabajadores de las artes y la cultura. En ninguno de esos dos informes hay información sobre personas LGBTI, a pesar de que se menciona la palabra género. O sea, tiene esto, a pesar de que sí dicen que hay brechas y todo esto. Nosotros no existimos, no consumimos cine y tampoco trabajamos en las artes ni en la cultura, ¿no? Y esos son de los últimos años. Ahora ustedes dirán, es difícil tener ese tipo de información, pero el tipo de información existe. O sea, yo hago investigaciones con respecto a ello y he encontrado bases de datos donde levantan información sobre identidad de género, sobre orientaciones sexuales y también consumo cultural y asistencia al cine y todo esto. Entonces la información está. Lo que pasa es que lo que se hace con la información levantada, con la información de los censos y las encuestas, también responde a intereses políticos. Entonces el Estado, los actores del Estado buscan que no existamos, y otra forma de que no existamos o hacer parecer como no existimos es no mostrándonos en los datos oficiales, ¿no? Entonces acá ven cómo confluyen la censura, creaciones artísticas, nuestra no presencia en información oficial, los distintos poderes del Estado organizándose para atacarnos, para silenciarnos, y eso me parece que, según yo, es una panorámica de cuál es la situación en la que estamos ahora, ¿no? Y nada, eso es el resumen, y gracias. No sé si usé mucho tiempo, pero gracias. ¿Cómo estás? ¿Me recuerdas la pregunta, por favor? Claro que sí. Desde sus campos de análisis, militancias e investigación, ¿en qué situación de derecho consideran que nos encontramos como poblaciones LGBTIQ+ o disidencias exogenéricas? Gracias. Yo creo que definitivamente estamos en un momento, no solo como lo ha demostrado aquí FAPS, ¿no?, que es un estado que nos tiene invisibles, ¿no? Es por eso que decimos que somos invisibles, porque si no aparecemos siquiera en la data oficial del INEGI, en los censos, y de la misma manera no hay ninguna institución pública que pueda decirte cuántas personas LGBTI+ somos en nuestro país, ¿no? A pesar que hay estimados, hay quizás porcentajes que se guían de otros países, de otras realidades, que por ahí dicen que podría ser el 10%, ¿no?, de una población, el 8 o 10%, ¿no? Seríamos hablando de cerca de 2 millones de peruanos, 2,5 millones. Sin embargo, es un estimado que utilizamos para poder hacer, pues, algún trabajo sociodemográfico. Sin embargo, no es una data exacta, ¿no? Entonces, es una de las demandas que hemos realizado, de que se incluya los indicadores y las variables que estén ligadas a la identidad sexual en los censos, por ejemplo, para que así saber cuántos somos, ¿no? Pero además de esa situación de invisibilidad, yo le agregaría que estamos en una época, y que es no coincidencia, desde que la señora Boluarte asumió como presidenta, primero como vicepresidenta y luego como presidenta, porque pues fue el gobierno de Pedro Castillo que entró en esos últimos años a llevar las riendas de nuestro país, que estamos ya en una situación de persecución, ¿no? Y literal, porque claro, ahora con esta ley, que además no es ley de los baños trans, que mucha gente piensa la ley de los baños trans, ese no es el nombre de esta ley. Esta ley lleva como nombre Ley de Indemnidad Sexual de la Protección de Niños y Adolescentes, y esa es una muestra de lo bajo que pueden llegar con tal de, pues, causar miedo en la población, ¿no? Usar a los niños, a las niñas, para mí es una de las cosas más indignantes que puede haber. Yo tengo sobrinos, sobrinas en mi familia,
y de solo pensar que esta gente los utiliza como escudo, porque no pueden decirte de frente que son homofóbicos, transfóbicos y que quisieran que no existamos, utilizan a los niños y a las niñas para camuflar su odio, su transfobia hacia nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Y justamente esa situación de persecución, y no lo digo de forma ligera, porque ya con esta ley mucha gente va a esperar cruzarse con alguna de nosotros en los baños, ¿no? Gente que, ya vemos cómo se pronuncia en redes sociales, va a esperar activar esta ley en el momento en que ellos se crucen con nosotros, nosotras y nosotros. Entonces, no me sorprendería que grupos violentos como los que ya hemos visto, la Resistencia, la DBA, etcétera, hagan campañas específicamente para ubicar a personas trans en baños, ¿no? Quizás en discotecas, en bares, etcétera, y tratar de enfrentarnos y hacer todo ese proceso, ¿no? Entonces, estamos en situación de persecución a las personas trans, y esto, y hay que ver la foto completa, y es lo que nosotros veníamos denunciando desde hace años, ¿no? O sea, que Pedro Castillo y que Dina Boluarte abiertamente hayan dicho que eran parte del movimiento Con mis hijos no te metas, ya nos tendría que haber dado luces de lo que iba a venir, ¿no? Sumado a ello, que tenemos en el Congreso bancadas religiosas, extremistas, ¿no? Evangélicas, fanáticas, diría yo, porque nunca nosotros como población LGBTQ+, nunca nos hemos organizado para ir a algún templo de esas personas y desear que se mueran. No hemos movido ni un solo pelo para sacar algún proyecto de ley que censure, por ejemplo, la creación de templos o demás lugares de rezo, de oración. O sea, nunca nos hemos concentrado, nunca hemos concentrado nuestra energía ni nuestros esfuerzos en tratar de desaparecerlos, ¿no? A pesar que tendríamos sustento, porque hay mucha estadística, denuncias en la policía, en la fiscalía, en el Ministerio de la Mujer, de que muchos de los agresores de nuestros pequeños, nuestras pequeñas, son personas religiosas, son pastores, han sido curas, ¿no? Lo hemos visto en las denuncias del sodalicio, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de ello, a pesar de tener un sustento para movilizarnos en contra del fanatismo religioso, no lo hemos hecho. Sin embargo, ellos sí lo hacen en contra nuestra, ¿no? Entonces, esta situación definitivamente considero yo que está en un momento de vulneración de nuestros derechos de forma ya abierta, porque antes esas personas no se atrevían a decir abiertamente: quiero que las personas trans no existan, o no quiero que los homosexuales existan. Les daba vergüenza decirlo. Hoy se sienten envalentonados por este Estado, por este Congreso, y abiertamente salen a expresar su odio contra nosotros y nosotras, ¿no? Yo soy una de las personas, bueno, lo pueden ver en mis redes sociales, dicho sea de paso, como va a ser Cherry, @periodista trans, en las redes sociales, y soy una de las personas que trata de dar respuesta siempre partiendo desde la parte más neutral, y es algo que nos tenemos que cuestionar también, ¿no? Porque siempre nos piden que en una discusión las personas LGBTI+ seamos las más inteligentes, las más mesuradas, las más tranquilas. Siempre tenemos que ser el adulto más responsable de la discusión, ¿no? Y dejarle a la otra persona que sí nos agarre como piñata y nos diga todo lo que nos quiera decir, ¿no? Entonces, si bien es cierto, durante mucho tiempo mucha gente considera que esa debe ser nuestra postura, creo yo que estamos en momentos también de responder, por supuesto sin emular su nivel de violencia, pero también confrontar, ¿no? Y cuando confrontamos, sucede que sin querer vamos a poder darle también valor a otras personas
que nos escuchan, que ven, e inclusive nos dan argumentos. Bueno, yo soy periodista de profesión, llevo haciendo contenido en los últimos 5 o 6 años en redes sociales, y recién hace meses, en la inauguración de un colectivo trans en el Agustino, es que algunas chicas que nunca había conocido y me dijeron, ¿por qué no haces más videos? ¿No? ¿Por qué no haces más contenidos? Y si eres periodista, eres comunicadora, deberías hacer más, ¿no? Hay gente que hace más y que no es comunicadora, no es periodista, pero graba sus TikToks, graba sus Reels. Y yo la verdad que sí, es cierto, quisiera dedicarme a las comunicaciones. O sea, es lo que a mí me llena más. Quisiera vivir creando contenido. Sin embargo, como ya lo hemos visto, la cultura, las comunicaciones, no te paran la olla, pues, ¿no? Entonces hay que buscar otras cosas, hay que hacer por nuestros tiempos otras cosas que también seguramente nos gustan, pero que no nos llenan tanto como en el caso del tema de las comunicaciones. Entonces, cuando yo respondí esto a esta compañera en Agustino, me dijo, lo que pasa es que cuando yo no entiendo algo, entro a tu TikTok, te escucho y me das argumentos para yo utilizarlos en mis discusiones con mi familia, con mis amigos, en el barrio. Y en ese momento entendí la importancia de tener representación nuestra en todos los espacios donde estas personas antiderechos LGBTI+ están. A veces decidimos por salud mental y por autocuidado no estar en esos espacios y decir, ¿sabes qué? No, por autocuidado me retiro, pero eso hace que estas personas tengan más espacios, tengan más voz y sean capaces de captar más gente. Yo no estoy invitando a que todo el mundo se meta y se exponga a violencia, pero creo que podemos utilizar el arte, las comunicaciones, la creación de contenidos para también poder estar en espacios donde históricamente no estamos, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de no solamente darnos cuenta de lo que nos está pasando, sino, si está en nuestras manos, poder activar también, ¿no? No solo crean que los activistas estamos frente a una institución marchando, exigiendo derechos. También están desde el arte disidente, desde la cultura y de los demás espacios académicos también, o sea, de todos los espacios donde ustedes puedan alzar su voz y explicar y exponer a sus entornos qué es lo que nos sucede y la vulneración en la que estamos. Ya cada uno de ustedes a nivel individual habrá ganado una batalla. Y necesitamos gente capaz de ganar batallas en sus entornos, con sus familias, con sus barrios, porque hay una guerra más grande en la que sí necesitamos que todos los soldados, todas las soldadas, todos los soldados tengan la capacidad de sumar desde sus frentes, el arte, la cultura, la política, la academia, desde sus perfiles, estén enfocados en que queremos una comunidad fuerte, ¿no? En ese proceso estamos. Yo creo que es importante seguir haciendo comunidad, a diferencia, y eso he reflexionado desde que salió este proyecto de ley y un poco antes. Si en 1969 Marsha P. Johnson y las personas en los disturbios de Stonewall en Nueva York, sin leyes, sin aliados, sin siquiera visibilidad, se envalentonaron y lograron lo que hasta hoy recordamos cada mes de junio, ¿no? Que es esos disturbios, esa pelea, esa manifestación que nos logró mover a todo el mundo. ¿Por qué ahora en 2025 nosotros que tenemos aliados, que tenemos aliadas y que cada vez nos hemos dado cuenta que somos más, no podemos también hacer una revolución, ¿no? Lo dejo ahí como para pensar, y yo creo que personas como nosotros, como ustedes, estamos en esos espacios porque consideramos que podemos dejar esta sociedad mejor que como la encontramos. Gracias. Muchas gracias. Ahora le paso el micro a quién más.
Sí, ya, ok. Hacemos un cambiazo, un ratito. Ahí estamos. Yana querida. De hecho, les quiero comentar un poquito antes de que Jimmy pueda hablar. Hemos tenido un encuentro a puertas cerradas, nacional de alguna manera, un poquito macro, de artistas, activistas y gestores culturales, justamente para organizarnos, para fortalecer nuestras luchas, que ha sido justo antes de empezar el festival. Nos pusimos locas y dijimos, bueno, está bien visibilizarnos, está bien reflexionar, pero también está bien organizarnos. Y contando con una red de artistas, de más de 50 artistas, en donde Yana también ha participado, ha sido una de las guías y acompañantes, invitamos a un montón de gente. De hecho, hubo momentos de reflexión de recuperación del poder en el espacio público, como cuerpo disidente, de seguridad de activistas, seguridad digital, de campañas comunicacionales. Entonces, hablamos un montón durante 2 días de diferentes territorios. Él aquí presente también estuvo dentro de las mesas como parte de justamente armar de alguna manera, porque existen diferentes maneras, pero de alguna manera un tejido humano que sostenga lo que se viene. Porque así como dice Fab, como dice Yana, esto está viniéndose cada vez más fuerte, cada vez más organizado y cada vez con más plata hacia nosotros, ¿no? En paquete, ¿sabe? Y lo que va a buscar es encontrarnos dispersos, no como un tejido, como una red, pero cuando nos encuentre habrá que ver cómo estamos, habrá que ver cuántos esfuerzos nos ha costado estar ahí, y desde ahí pues tocará lo siguiente, ¿no? Por favor, Jimena, adelante. Bueno, para contestar la pregunta, yo quiero salir un poco del Perú y ir más allá. Creo que estamos en un momento en el mundo difícil y complicado. El Perú no es una isla, el Perú responde a determinados intereses y está respondiendo ahorita a determinados intereses. Entonces, tenemos varios países europeos ultraconservadores. Tenemos a Donald Trump y tenemos los países que dominan, los países que nos han colonizado en este momento, prácticamente con gran parte de su población, sobre todo joven, migrando hacia posiciones más conservadoras, antimigratoria, racista, homofóbica, transfóbica, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el Perú no es una isla, lo que está sucediendo es un periodo de crisis que, como hace un rato dijeron las compañeras, los conservadores que estuvieron callados durante mucho tiempo en el Perú ahora están envalentonados. Es decir, no hay nada que los frene. Ahora pueden hablar lo que quieran, cuando quieran, hacer las leyes más absurdas que existan, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos vivido casi una fantasía, porque la invisibilización, la discriminación, la exclusión y la violencia contra la población LGBTIQ+, siempre existió en este país. No ha cambiado. Ahora está institucionalizada con leyes, pero en la época de Alan García, en la época de Humala, en la época de Toledo, en todas las épocas ha habido racismo, ha habido transfobia, homofobia, ha habido exclusión y digamos todas esas características que ahora una buena cantidad de la población del mundo la está viendo como normal. Y eso va acompañado de un discurso
biológico, es decir, todo es biología, todo, y heteronormativo. Volver a lo binario, 100%, solo existe hombre-mujer, a comenzar a cuestionar que solo una mujer es aquella que tiene vagina y es capaz de parir, ¿no? Porque a los hombres no se les cuestiona tampoco, o sea, no se pregunta ni se dice si no es siempre que es una mujer, ¿no? Entonces estamos en un momento donde el argumento que está detrás es la biología, ¿no? Entonces, esa biología es la que usa Muñante todo el tiempo, ¿no? Esa biología es la que ha servido para hacer esa ley, ¿no? Esa biología. Los hombres, es decir, los que tienen pene y orinan parados, tienen que ir al baño que se dice de hombres, y las mujeres. Todo totalmente absurdo, pero con un fundamento supuestamente biológico, por lo tanto, entre comillas, científico, ¿no? Esa es una cuestión. Eso ha servido, por ejemplo, para que en Inglaterra 5 jueces digan que las personas trans femeninas no puedan competir como mujeres en las competencias olímpicas, ¿no? Porque han dicho, miren ustedes lo absurdo, 5 jueces dictaminan que mujer es solamente aquella que tiene vagina y que biológicamente tiene útero, trompas de falopio y todo lo demás, ¿no? 5 jueces. Y eso apoyado en argumentos biológicos, pero 5 jueces. Entonces yo digo, aquí hay una paradoja. Si 5 personas pueden decidir lo que somos o lo que no somos, estamos absolutamente negando, estamos contradiciéndonos finalmente, están contradiciéndose, ¿no? 5 personas no pueden alzar la mano y decir que somos o que no somos, somos nosotros, y nosotras y nosotros los que tenemos que decir que somos, que no somos, cómo nos sentimos, qué queremos. No lo pueden decir los jueces, no lo puede decir Muñante, ¿no? Y Donald Trump ha eliminado a las personas trans del ejército, que ya estaban aceptadas, por ejemplo, las ha sacado simplemente del ejército, y ha cambiado totalmente la currícula escolar y un montón de cosas. Entonces, el Perú no es una isla donde están pasando cosas, cambios horribles. Nosotros, ahora, estas personas del Congreso y del gobierno que finalmente no dicen nada, es como cómplice, ¿no? Están envalentonadas porque hay toda una ola conservadora, ¿no? Pero no han cambiado las cosas. Entonces hay que seguir alerta, es decir, las cosas no eran que eran lindas antes y ahora están horribles. Siempre fueron complicadas. Siempre fueron complicadas para las personas no blancas, para las personas disidentes sexuales, para las personas que piensan distinto. Siempre fueron difíciles, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que tenemos es ya la institucionalización del mal, vamos a decir así, ¿no? Entonces, eso es así como yo lo veo. Gracias. Yo tenía 2 ideas que... una era que claro, en paralelo a lo que comentas de los jueces en Reino Unido y Trump quitando personas trans del ejército y quitando pasaportes también, quitando la identidad de género de pasaportes. Claro, acá López Aliaga eliminó la palabra
LGBTQ, de la función de la gerencia de la mujer e igualdad que tenía la Municipalidad de Lima. La transformó en sugerencia de la mujer y la familia y quitó la palabra LGBT, ¿no? Entonces, claro, son estrategias que parece que se dice todos muy coordinados, que en verdad lo están, ¿no? Haciendo oficialmente, institucionalizando la transfobia. Y también quiero creer que claro, siempre estuvo mal, ahora está institucionalizado, y que esos esfuerzos responden a que empezó a haber una movida y una organización de parte de nosotros. Entonces la respuesta del otro lado fue atornillarse lo que ya estaba establecido, pero hacerlo más fuerte todavía, ¿no? Entonces, eso quiero pensar que significa que, o sea, estábamos en eso y que lo seguimos, ¿no? Y que ahora hay creo que la confrontación directa, dentro de todo, es como, no sé, una buena señal de que hay algún contrapeso, existe el contrapeso. Antes no había necesidad de mostrarse así porque no había ningún contrapeso. Ahora al menos por ahí podemos decir que lo hay, por eso es que actúan así. Esas eran las ideas que... Gracias, bebé. Sí, bueno, de hecho hay toda una ola conservadora que viene tomando fuerza, ¿no? Y que ahora cada vez yo siento que se ha vuelto más conchudo. Como que antes el internet les permitía hacer todas sus jugadas sin internet, sin medios de comunicación libre, sin tanta información corriendo a la par debajo de ellos. Y algo que hablábamos en el taller hace un rato, estos pequeños intentos de nosotros de defendernos eran gotitas, ¿no? Luego fue una sequía y ahora que es medio un río y los está mojando, presionan más fuerte, ¿no? Para bajar, para que no suba. Entonces, si algo estamos haciendo bien, es enojarlos y fastidiarlos con esas existencias. Entonces, en eso reaccionan rápidamente y lo primero que tienen es esta estructura que está muy bien armada para ellos, para hacer lo que quieran y que saben y hagan. Y más, encima tienen la plata, o sea, muy poca gente de Sugar disidente, la verdad. No hemos encontrado y lo seguimos buscando. Pero sí, o sea, y tienen la estructura, tienen la plata, tienen las formas, tienen todo. Entonces, mientras más nos movamos y generemos espacios, más van a empujar. Entonces hay que fortalecernos en el camino. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo y con qué herramientas proponen enfrentar esta oleada fascista, hablando de las olas, que sigue avanzando firme y de forma acelerada en nuestros territorios? ¿Qué opciones existen que consideren ustedes para que tengamos otros futuros como disidencia? ¿Alguien quiere empezar? Sí, y va de la mano con el contenido que pasé para los talleres, ¿no? Que es sobre crear contranarrativas, ¿no? Siempre otras personas están escribiendo sobre nosotros, sobre nosotras y nuestras existencias, ¿no? Todas las mujeres trans son prostitutas, ¿no? Porque a todas les encanta el sexo. De hecho, a la mayoría nos gusta, ¿no? Y eso no tiene nada de malo. Pero esa estigmatización, ¿no? Esos prejuicios sobre nosotras se reproducen una y otra vez, ¿no? Porque claro, los medios de comunicación siempre, de cuando en cuando, sacan su reportaje, ¿no? Y lo titulan Lima de noche, tacones rojos en el centro de Lima, los habitantes de la noche y un montón de temas así para hablar del trabajo sexual o de la situación de prostitución de muchas compañeras, ¿no? Que el reportero que es travesti por un día, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos refuerzan la narrativa negativa de nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Entonces, para mí, y evidentemente hablo yo como comunicadora, como periodista, es crear contranarrativas, ¿no? Ver la forma de darle la vuelta a eso que dicen de nosotras, darle la contra, ¿no? Y reescribir esa narrativa, es decir, hacer contranarrativa, ¿no? Y una de las cosas
además del discurso, considero que es intentando seguir nuestros sueños, ¿no? Acuérdense que las personas trans no nacemos de 18 años, ¿no? Hemos sido niñes, hemos sido adolescentes, ¿no? Y es bien difícil pensar que si tú le preguntas a un niño de 8 años, de 7 años, oye, ¿quieres ser de grande? Este niño te diga, de grande quiero prostituirme, que 20, 30 hombres tocan mi cuerpo, me laman y hagan lo que quieran con él por 50, 60 soles, ¿no? Ningún niño es capaz de soñar o anhelar eso. Nosotras como mujeres trans tampoco, evidentemente, ¿no? Pero luego al crecer nos damos cuenta que la sociedad nos orilla, ¿no? Y aquí una reflexión interesante, porque ustedes saben que los términos y las palabras, cómo nos identificamos, varían de acuerdo a las sociedades y culturas, ¿no? Por ejemplo, y en las últimas semanas venimos escuchando a compañeras trans tratar de reivindicar más la palabra travesti, ¿no? Porque claro, mujer trans es un término académico, como que más blanqueado, ¿no? Y evidentemente tiene una connotación de privilegios, ¿no? Mientras que la palabra travesti tiene un significado más fuerte, más de violencia, más de exclusión, de necesidades, del gueto, que dirían algunas, de pobreza, ¿no? Y es bueno tener en cuenta que esta palabra en nuestro país está buscando nuevamente su camino de reivindicación, ¿no? En Argentina hablan de travesticidios y de travesti y no es ofensivo. Acá en nuestro país tú le dices a algunas chicas trans travesti, se ofenden, ¿no? Yo no soy travesti, yo soy mujer trans, ¿no? Porque claro, asociamos en la connotación peyorativa, negativa al término travesti, porque claro, en nuestra sociedad, en la narrativa de la sociedad heteronormativa, ¿no? Siempre, e inclusive en políticas locales de municipios, aparecían planes de seguridad ciudadana, por ejemplo, donde hablaban de erradicación de delincuentes, de fumones, asaltantes, travestis, ¿no? Nosotras metidas siempre en este grupo de lo negativo, de lo marginal. Entonces quizás por eso las compañeras hoy por hoy no se identifican como travestis. Sin embargo, este tipo de cuestionamientos, ¿no? De nuestras identidades y nuestras realidades nos va a ayudar a construir estas contranarrativas que yo propongo como una solución para todo lo que pasa. Yo considero que hay dos vías las que tenemos que caminar, que transitar para lograr vivir en ciudadanía plena, ¿no? Y digna, que es como todos deberíamos, ¿no? Por un lado, ya lo hemos tocado, la vía legal, las leyes, las ordenanzas y otros dispositivos que nos ayuden a enmarcar y a protegernos como individuos. Pero hay otro camino que es la parte social, ¿no? Donde entran a tallar los medios de comunicación, el arte, la parte social como tal, la comunidad. Ok, no somos abogados, no somos abogadas, no podemos diseñar leyes, pero sí podemos estar del otro lado, empezar a generar esta contranarrativa de lo que dicen que somos, ¿no? Académicamente hablando, es necesario que haya instrumentos, estudios que nos permitan argumentar y tener una base de lo que decimos. Pero, además de la academia, están nuestras propias existencias. Entonces, si ustedes van a su red, porque no les estoy diciendo, y eso lo compartía también, no les estoy diciendo que lo ideal sería que tengan un financiamiento interesante, grande, para hacer una docuserie, un evento, un podcast, ¿no? Evidentemente se necesita presupuesto. Pero si tú escoges una foto, la que tú quieras,
escribes en base a esa foto 1, 2, 3, 4 párrafos, lo subes a tus redes, con ese mensaje y esa historia que tú tengas que contar, ya estás ayudando a que alguien más se anime a hacerlo. Y eso es reescribir nuestras historias, nuestras existencias. No necesitamos mucho presupuesto, ¿no? O sea, simplemente te sentarás, redactarás, escribirás lo que te nazca del corazón y lo publicarás. Créeme que vendrá 1, 2, 3, 5 y más likes, porque mucha gente, aunque tú no lo creas, se va a sentir identificada con lo que te está pasando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de actos nos va a ayudar a liberarnos, pero va a ayudar a reescribir lo que la gente dice de nosotras, nosotros y nosotras. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la solución que yo le daría sería el empezar a generar o a reescribir y a hacer contranarrativas de las narrativas existentes que otros han dicho de nosotros, nosotras y nosotras, ¿no? Gracias. ¿Quién más quisiera responder? Ajá. ¿Te ha aprendido? Sí, exacto. Bueno, yo voy a hablar ahora de fuera, porque yo no pertenezco a la comunidad disidente, no soy trans, no soy gay, no soy lesbiana, no soy no binaria, soy cis. ¿Qué importa? Por último, ¿no? Y no me queda más que hablar de afuera desde mi posición de privilegio, porque pertenezco a la norma, digamos, ¿no? Y 20 años llevo acompañando las luchas y las penas y las alegrías, sobre todo de la población trans, y hay algo que siempre me ha frustrado mucho. No se ha llegado a dar una ley de identidad, no solamente porque hemos tenido congresos no afectos a ello, sino porque nunca se unieron, sino porque cuando las cosas están bien, supuestamente, o logramos algo, empiezan los pleitos. Empiezan que sí, que no, que esta lesta, que la otra. Entonces, yo siento que mucho de lo que sucede también es responsabilidad y hay que ser autocrítico. Y voy a hacer una autocrítica a la academia, porque pertenezco a la academia. Yo creo que ya sabemos demasiado. No hay que seguir investigando a la población trans o a la población gay. Creo que quien quiere seguir investigando es por satisfacer un ego académico. Hay otras formas de conocer, hay otras formas de saber, hay otras formas de hacer, digamos, no voy a decir etnografía, pero de conocer lo que nosotros, lo que quienes no somos queremos conocer al otro. No sé si me estoy enredando, pero nosotros siempre queremos conocer al otro, sea el otro quien sea, sean las poblaciones indígenas en la Amazonía, sea lo que sea, siempre los que estamos en el sector dominante queremos conocer al otro. ¿Qué intención podemos tener al conocerlo? Esa es otra cosa, ¿no? Puede haber una intención de hermanarnos, de hermanar, de ayudar, de colaborar, puede ser
especialista, puede ser política, puede ser lo que sea. Pero siempre hay una necesidad de conocer al otro, diferente, distinto, ¿no? Quien pertenece al sector dominante. Yo me considero que de alguna manera u otra pertenezco a ese sector, por más que esté en contra de muchas cosas que se hacen. Y entonces creo que realmente hay otras maneras de acercarse a la población que uno quiere conocer. Y que la academia ya está investigando de la investigación y va a los rincones más intrincados de la psiquis de la población trans y de sus comportamientos sexuales y que no sé qué y que no sé cuántos. ¿Para qué? Porque para escribir artículos científicos en inglés y que te lean en Estados Unidos y engrosar tu lista de artículos para que llegues al número 1 en Concitec. Yo ya no investigo la población trans. Para mí terminó. Porque yo, por eso ahora yo digo, yo no soy especialista en nada. Porque llamarse especialista en una población es absurdo. Uno es especialista, ya lo dije en otros foros, de bacterias, en virus, no en personas. No en personas, no en nuestros hermanos y nuestras hermanas. Entonces, para mí, la investigación en población trans se acabó. Si la población trans, estoy hablando de la población trans porque es la que más conozco, me disculpa, quiere conocerse a sí misma y saber por qué ocurren, que hagan investigación, que entren a una academia más democrática para conocer cómo ciertas cosas hacerlas diferentes, pero ya no desde la academia, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Para mí está, número 1, la solución en lo comunitario. Olvidándonos de nuestras diferencias. Olvidándonos, en primer lugar, que tú eres gay, tú eres trans, tú eres lesbiana, tú eres no binario. Tú eres negro, tú eres cholo, tú eres indígena, tú eres esto, tú eres el otro. Así nos quieren encajonar para dividirnos, ¿no? Entonces, para mí lo comunitario es lo primero, es decir, cómo construimos comunidad. Eso que decía Fabiola, hay que ir subiendo, hay que hacer una contra, ¿no? Una contrarrespuesta. Contranarrativas, sí, pero también política, no politiquería de que yo quiero ser presidente de la República, no, política, lo verdaderamente político, ¿no? Y en comunidad, es la única manera. Se han esforzado por dividirnos, dividir los, las, lo han logrado y ahora estamos, me disculpan la palabra, en la mierda y estamos todos separados. Esa es la verdad de las cosas. Y eso yo lo miro con mucha pena, con mucha pena, porque veo que no, es difícil. Y ¿qué otra cosa quería decir? Había algo, pero ya se me olvidó. Quería decir una cosa. Yana, le quería decir una sugerencia que yo tengo. Yo te veo siempre, porque Yana se ha convertido en la interlocutora válida trans para polemizar con cuanta bestias le ponen enfrente. Yo creo
que hay que escoger con quien uno discute. Y te lo digo a mis 66 años. Cuando discutiste con la bruja esa que se llama apellida Thais, la única que se escuchó una semana entera diciendo estupideces fue la Thais. Lo que tú dijiste no se volvió a repetir. Entonces, también hay que decirle a los propios medios, aunque sea epicentro, mira papito, mira mamita, tú me vas a poner con la Thais, yo no voy. Yo voy con quien esté dispuesto a discutir y sea mínimamente respetuoso. Pero no se puede polemizar con personas que hablan desde el odio o desde la fe. Porque yo respeto mucho la fe, la fe religiosa, pero ella no habla desde la fe, ella habla desde el odio. Y desde el odio no se puede polemizar con nadie. Entonces, ¿quién va a ir? Fulano de tal. Ok. Pero no se puede ir por ir. ¿Por qué? Porque al final quien gana es quien más estupideces dice. Como tú lo dijiste, nosotros somos los más respetuosos, somos los más tranquilitos. Yo digo, esa mujer está diciéndome a mí que soy un violador en potencia, una violadora en potencia, y yo tengo que estar con mi sonrisa en la tele. No. Y si no, ahí cuadrarla y decirle, ¿sabe qué, señora Thais? Usted no me está respetando. O decirle, ¿sabe qué, usted, señora la periodista? Usted no está permitiendo que a mí me respeten como igual. Entonces creo que también hay que educar a los medios. Hay que educar muchísimo a los medios, porque los medios están acostumbrados al revolú, es decir, a quien dice más estupideces, al show, a esa. Yo la escuché y la tenía que escuchar a cada rato y la que tenía que ver a cada rato, todo lo que insultó a la pobre otra mujer que le dijo, prácticamente le dijo puta, le dijo zorra, o sea, ella tampoco debió haber permitido que le digan eso, ¿no? A ti no te insultó, pero dijo prácticamente que todos los trans eran violadores en potencia y un montón de otras cosas. Entonces, esas polémicas no hay que aceptarlas, simplemente, no importa, es una exposición menos, pero no le damos voz a esa otra persona. Eso es lo que yo pienso, es un consejo, una sugerencia, pero así queda. Gracias. Estoy impactada por lo que he escuchado de Jimena. Tú puedes, Ops. No, yo en realidad estoy muy feliz honrada de estar aquí con Diana y con Jimena. Las admiro muchísimo a ambas. Diana las sigo siempre, veo todo. Y Jimena ha sido mi profesora en San Marcos, en la Universidad de Género, y también es referente de investigación para mí. Entonces, quería decirlo. Yo como Chaconi tengo la otra parte de la PPT, que no sé si Antay. Soy una Virgo, necesito una PPT. Perfecto. Nos lo vas a dejar. Lo mando por correo. Sí. Ya, entonces. Ay, desobedecer. Por supuesto. Entonces. He hecho mi tarea. Entonces esta segunda parte va sobre herramientas para desobedecer, ¿no? Ahora, no uso mucho esta palabra porque termina con, así como ven que lo he acentuado con rosadito y lindo, en el ser, ¿no? ¿Cuál es, según yo, a mi parecer, la forma más base y difícil de desobedecer? Es siendo, es existiendo y es estando también, ¿no? No, pero todavía no.
Ya. Entonces, ahora, existir para personas que viven, que se ven fuera de la norma, es sumamente difícil, ¿no? Como hemos visto y como estamos de acuerdo, siempre quieren que no existamos, que nos maten, que no tengamos opciones de sobrevivir, que no tengamos trabajo, que no tengamos proyectos, que no tengamos voz, que no tengamos nada. Entonces, en este contexto, para poder ser, necesitamos poder abrazarnos entre todos, desde lo más emocional, ¿no? Poder darnos sostén, poder conversar, poder llorar juntos, poder darnos la mano, mandarnos audios por WhatsApp, quejándonos, renegando, eso, ¿no? Y por otro lado también poder colaborar, poder sacar adelante nuestros proyectos que casi nunca tienen ningún tipo de financiamiento, pero aún así salen adelante porque colaboramos, porque tuiqueamos, porque estamos ahí para el otro, ¿no? Con Arturo nos conocemos hace, ya ni me acuerdo cuántos años, y hemos estado en un montón de eventos que hemos organizado y proyectos y siempre ahí invitándonos y todo, porque es otra forma de hacer que existan estos proyectos, ¿no? Y el estar también, un poco alineado a lo que decía Jimena, y también al trabajo de Diana es estar donde no quieren que estemos, ¿no? Estar en la política, tanto en la política desde lo comunitario, en las calles, como en la política partidaria también, porque también es importante estar ahí, porque alguien va a estar. Y es importante tratar de estar también, porque al final ¿quiénes son quienes están en leyes y todo esto, ¿no? Es estar también en la investigación y en la academia. Es estar también como artistas, como creadores, como gestores culturales. Y donde menos quieren que estemos, procurar estar más. Y yo sé que eso es, a mucha gente le cuesta sobrevivir simplemente, pero es un esfuerzo que quienes tenemos algunos privilegios de poder trabajar en esto, dedicarnos a esto, pues tenemos que luchar y esforzarnos en mantenernos ahí, ¿no? Ahora sí, ya, entonces, también un poco haciendo referencia a lo que, de donde viene mi quehacer y mi conocimiento, es esto de priorizar la investigación, ¿no? Como decía Jimena, hay una academia, que es la academia, que tiene sus formas de hacer las cosas, que tiene sus plataformas, sus premios, sus becas, sus idiomas, y sus dinámicas también, ¿no? Y esa es una academia a la cual hay que volver marica, ¿no? Se vuelve marica metiéndose y jodiendo o trabajando en paralelo también. Hay otros canales alternativos por los cuales se puede difundir una investigación. Hay formas no hegemónicas de hacer investigación, ¿no? El formato de artículo académico no tiene por qué ser utilizado siempre o nunca, ¿no? Las instituciones que nos auspician investigaciones no tienen que ser estas académicas que todos conocemos, ¿no? Podemos hacer investigaciones por nuestras cuentas, podemos hacer piezas de arte como investigación, mapeos como investigación, no necesitamos redactar si es que no es nuestro medio, si es que no nos sentimos cómodos haciéndolo. Y es también investigar sobre nosotros desde nuestra mirada también. ¿Y por qué? Porque ya estamos hartos de que esta otra mirada sea quien hable por nosotros, y porque además, como les mostré con los informes del Ministerio de Cultura, ni siquiera existimos. O sea, hay una urgencia de generar información sobre qué es como duro cuantitativo, y hay mucha gente que está en contra también porque para eso requieres clasificar identidades, y eso puede ser también contraproducente, pero esa información no existe. Y mientras no existe, pues no estamos, no se conocen cuáles son nuestras prácticas, nuestras dinámicas, y la otra gente puede hacerse la locaza con nuestras necesidades también. Una forma de exigir es mostrando data, mostrando nuestras características y todo ello, ¿no? Lo otro es, bueno, la creación de nuevos territorios desde la gestión cultural, ¿no? Los proyectos de gestión cultural no solo son eventos donde se pasa una peli o una expo donde hay fotografías o un concierto. Son espacios que generan dinámicas propias, lenguajes propios, donde hay un afecto muy particular, donde se generan universos donde no solo podemos existir y estar a nuestra manera, sino se nos celebra, nos queremos y nos peleamos también, ¿no? Pero es nuestro universo y es algo que no existe afuera.
solo existe en este momento, en ese lugar, ¿no? Por ese tiempo, por el tiempo que dura ese proyecto. Y es importante verlo así, ver el poder que tienen estos espacios que hacemos desde la gestión cultural. Y por eso digo que son nuevos territorios, ¿no? No es solo un evento, es todo un universo que se genera, como este de acá y como todos los que genera Artu y distintos gestores culturales que existen por ahí. Y el último es imaginar presentes y futuros posibles desde las artes, ¿no? Es todas las posibilidades, todo el infinito. ¿Y por qué las artes son claves? Porque si bien ese es un tema de derechos, de leyes y de cosas así, también es una cuestión de imaginarios, y el espacio donde se disputan imaginarios son las artes. Por eso es que esto es clave, no, pero es clave, las artes son claves, es clave. Y es el lugar donde podemos imaginar estos universos paralelos, estos futuros, estos presentes que existen y que están acá, ¿no? Entonces eso, ¿no? Esas son unas estrategias que a mí me parecen claves, me parecen que nos vienen ayudando a sobrevivir también desde hace mucho tiempo. Y nada, es un poco también como animarme a mí misma a seguir estando ahí a pesar de los dolores, de los retrocesos, de la frustración y de todo. Eso. Me quedo con la reflexión de ser, sobre todo de todo lo que estabas diciendo, de al ser justamente en la calle o en los espacios donde nos quieren, o incluso como buscar meternos entre las grietas para ser, ya estamos rompiendo cosas que no quieren. Incluso más allá de la gestión cultural, incluso más allá del cine, más allá de la academia, en el micro, siendo. O sea, te subes y todo maricón o todo travesti o como fuera y quieren llamarse y ya generas algo. Y generas algo intenso porque se siente. En algún punto cuando recién migré a Lima, me pasaron cosas también justamente por ser, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo mucho y que nunca más me pasó cuando empecé a ponerme la testosterona y a masculinizarme más, fue que el chofer del micro empezó a gritarme. Yo estaba como en la segunda o tercera fila, agarré y pasé. Bueno, así no, así, pero no llego. Y a que me baje, ¿no? Y yo dije, estará gritando de la otra persona, hasta que empezó a hablar ciertos insultos específicos hacia las personas trans. Dije, es a mí. Entonces, como yo dije, no, yo bajo a 2 paraderos más allá, así, argumentando mi realidad, se desabrochó y me dijo que o me bajaba o me golpeaba. Paró el carro, se desabrochó y se paró. Y yo dije, no, esto es en serio. Y el cobrador que estaba muy cerca de mí me dijo, amigo, bájate. Y yo tuve que bajarme. Pero entonces, en esta transición, porque yo ya me reconocía trans, que para él, esta otra persona, este chofer, era este viaje entre no hombre y no mujer, era improbable, era inimaginable que yo esté en su carro. Era tan desastroso en su mente que paró el carro, porque como yo no me hacía mucho caso porque pensé que estaba, no sé, en otra, paró el carro, se desarrolló esto y me puteó y me amenazó. En la próxima sí, seguro se me lanzaba, ¿no? Yo como soy tan grande y tan fuerte, decidí bajar. Me fiché la palabra, dije, yo no lo logro. Bajé, o sea, le hice caso al cobrador y bajé y me quedé pensando, y eran los primeros 2 meses en Lima, de qué está haciendo esta mujer. Entonces dije, Dios, debí dejarlo aquí. Sí, ya. Pero es eso, ¿no? Como, creo que ser, logramos varias cosas. Más allá de las violencias a las que nos enfrentemos, ¿cuántos años han pasado, güey, que nos conocemos? Desde el kinder de las cabras, tú yo, 10 años, desde el kinder de las cabras. Entonces, eso genera cosas y hemos crecido un montón comunitariamente, ¿no? Y eso invitamos también a eso, justamente, ¿no? Que estos futuros posibles los construyamos en comunidades. Digo en plural porque es mentira que digan que una comunidad LGBT. Hay comunidades y muchas veces los prides solo son pasacalles.
regresemos a las celebraciones que nos pertenecen, ¿no? A las que consideremos que nos pertenecen. No debemos ser parte de un pasacalle que no representa nada al final. Porque te dan la vuelta al parque ahora, ya te dicen la ruta. Entonces encontremos nuestras trincheras, hay un montón. Y con esto cerramos esta bella mesa. Yo les pediré una foto a las personas que han participado, ya que en el vivo se han visto contra luz, o sea, no ha habido caritas, así se paran acá, para que se puedan, por eso, claramente, se paran acá para sus fotos con su idea carita. Y sí, podrían apagar el proyector para la foto, o no sé. ¿Qué recomienda nuestro cantautor, streaming e ilustrador oficial de la Pluma? Muchas gracias. Chicas siempre acá, traduciendo, saben todas. Ayer se entienden todas las canciones. Ahí los cantantes están en la dinámica del